Hola, ¿cómo están? Les habla Hernaldo Peñaranda Bello. En esta oportunidad les quiero hablar del tema de gráfico de línea en hojas de cálculo y pandas con Python y Google Colab. Objetivo, pues comprender cómo representar datos mediante gráficos de línea, tanto en Google Sheet como en Python con pandas, para visualizar cambios y ver nuestras tendencias o las tendencias que tienen los datos. Entonces, ¿qué es un gráfico de línea? Sería la pregunta principal. Pues es una figura que representa los datos que cambian con el tiempo. Se usan puntos y esos puntos están conectados unos con otros formando lo que se conoce como una línea. Algunas veces estos puntos se suavizan y pues entre la unión de cada punto pues se puede ver un poquito como una especie de curva, pero por ahora vamos a verlo como son puntos en los cuales se traza una línea entre esos puntos. Eh, Se usan puntos conectados por líneas para mostrar la evolución de un valor. Sí, pues ejemplo, queremos ver la temperatura o las ventas en los diferentes meses y ver la evolución, ver si de pronto va subiendo las ventas o ver si las ventas van bajando o ver si la temperatura va subiendo, pues ese sería mostrar la evolución de un valor. ¿Ideal para qué? Para, pues por ejemplo, ver las temperaturas diarias, ver las temperaturas mensuales, ver las ventas semanales, por ejemplo, ver las notas de un estudiante en diferentes periodos y como ya les mencioné, las ventas por mes. ¿Qué palabras son importantes en esta clase? Pues son importantes el eje X, que es el que vamos a tener de forma horizontal, el eje Y, que es el que vamos a tener de forma vertical, y los puntos que se forman cuando se cruza el eje X con el eje Y. Entonces, entre el valor del eje X y el valor del eje Y, cruzamos esos dos valores y donde se intersectan, pues se coloca un punto y después se unen cada uno de esos puntos mediante una línea. ¿Qué datos vamos a utilizar aquí de ejemplo? Pues vamos a tener aquí las temperaturas medias de una ciudad cualquiera. En este caso, pues escogí esta ciudad. ¿Qué significa las temperaturas promedio? Significa que durante, por ejemplo, en el año 1991 la temperatura fue de 23 grados. En el año 1992 ya no fue de 23, fue de 22. Y así se van cogiendo todas las temperaturas del mismo mes de enero, se suman todas esas temperaturas y se dividen entre la cantidad de años. Eso me da un valor y ese valor sería el promedio. Aquí estamos viendo el promedio desde el año 1991 hasta el año 2020. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues los pasos serían, pues, primero escribir estos datos en nuestra hoja de cálculo, después irnos a la opción de insertar, después irnos a la opción de gráfico, después escoger el tipo de gráfico. En este caso, pues como es gráfico de línea, escogeremos gráfico de línea y haremos unos ajustes, pueden ser del título, del eje X, del eje Y, entre otros. Pues vamos, aquí tengo los datos, voy para acá y aquí en otra pestaña pues tengo el enlace donde he tomado esos datos.
Pues aquí tenemos pues un archivo de Wikipedia, pues está unos datos y aquí abajo pues tenemos las temperaturas máximas, tenemos las temperaturas medias que sería el promedio, que serían las temperaturas mínimas. En este caso pues yo cogí estas temperaturas que pueden ver acá, que serían las temperaturas medias. Pues yo las voy a tomar todas acá, voy a tomar todas y las voy a colocar, bueno, vamos a abrir nuestra hoja de cálculo. Primero iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google, de Gmail. Abrimos aquí en estos tres botoncitos, le damos en Drive, nos va a abrir Google Drive. Buscamos donde queremos que esté ese archivo que vamos a crear. Yo por defecto lo creo en esta carpetica, pues me puedo ir aquí a mi unidad. Y aquí procedo entonces a darle nuevo, le digo hoja de cálculo, pues me creará una hoja de cálculo en blanco. El nombre que va a tener mi hoja de cálculo, pues voy a colocarle el nombre de la presentación. Voy a tomar los datos de acá, voy a ver si los copio, voy a pegarlos sin formato, o sea, le voy a dar clic derecho y le voy a decir pegado especial, solo los valores. Preciso, hay que dar unos valores. Esos valores los voy a cortar y los voy a posicionar acá. ¿Cómo lo corto? Con la combinación de teclas Control X más X. Control más X pues me permite cortar, y para pegar es Control más V. Control más V me permite pegar. No sé por dónde íbamos, creo que por esta. Lo que llamamos nuestra presentación, tenemos el mes como primera columna. Le vamos a decirle que insertar una columna a la izquierda. Le colocamos aquí mes, bueno, más arribita, mes. Y aquí le colocamos temperatura. Vamos a colocar esto un poco más grande. Cierro aquí también. Temperatura media en grados. Y así se ve similar. Y tenemos el mes. El mes vamos a colocarlo en enero. Bueno, vamos a copiar el mes también de aquí. Aquí tenemos los meses y nos ahorramos eso. Ya saben, control, pegado especial, solo valores, para que no me vaya a pegar algún tipo de formato de las letras.
para acá. Y aquí pues tengo un título, el título es Temperaturas medias en Buenos Aires. Temperaturas medias en Buenos Aires. Promedios 1991 hasta el 2020. Iremos para ver hasta el 2020, sí señores. Voy a combinar estas dos celdas, selecciono estas dos celdas, le digo aquí combinar celdas y se convierten en una, entre comillas se convierten en una. Voy a darle clic aquí para ajustar el texto y pueden ver que se ajustó el texto. Estas van a quedar en negrillas para que se vean como si fuera título, y estas también van a quedar en negrilla para que se vea como si fuera un título. Voy a seleccionar esto y le voy a colocar aquí esta grilla o estos bordes. Ya es una grilla. Voy a colocar estos bordes para que se diferencie de esta otra parte. Listo, ahí tengo mi tabla. Lo segundo que dice es que selecciono las dos columnas, le digo insertar, le digo gráfico, y aquí pues me va a crear un gráfico grande. Yo le voy a decir aquí donde dice tipo de gráfico, estando aquí en configuración, le voy a decir gráfico de línea y escojo este que está acá. Voy a colocarlo un poco más pequeño. Y ahí está. Me lo llevo para arriba para tenerlo cerquita a los datos. Voy a cerrar esta ventanita aquí y ya les voy a mostrar cómo se abre. Voy a ponerlo un poco más grande. Y ahí está el gráfico de línea. Vamos a ver si puede ser así. Listo, aquí está. Ahí está nuestro gráfico de línea. ¿Qué podemos observar nosotros? Pues el gráfico de línea tiene un título, lo que dice que es temperatura media frente a mes. Yo puedo cambiar ese título y lo puedo cambiar por el título que estoy utilizando aquí en mi cuadro. Entonces copio todo este texto, lo copio, selecciono, lo copio, me voy aquí al gráfico. En los tres puntos del gráfico le doy editar, me voy aquí en editar, en esta ventana, pues bajo un poco, no encuentro el título, ¿no? Entonces me voy a personalizar y en personalizar encuentro títulos de gráfico y ejes, ahí bajo y aquí encuentro texto del título. Selecciono todo con control A. Bueno, con la tecla control, esta que ven aquí, y la letra A, pues selecciono todo. Y pego, como ya saben cómo pegar, que sería control V. Automáticamente pues aparece en nuestro título. En la parte de abajo ya aparece el mes, en la parte de la columna en el eje Y aparece temperatura media, está bien. En el eje X aparece mes, está bien. Ahora de pronto yo quisiera ver los puntos de la gráfica. Nuevamente aquí en el gráfico le doy a los tres punticos, le doy a editar gráfico, me voy en personalizar y creo que me debo ir a series, y en series le voy a decir que esa línea sea un poquito más delgada y le voy a colocar 1px, un pincel, ahí está, mucho más delgada, y le voy a decir que el tamaño del punto cambie de ninguno a
a por lo menos el tamaño de 2px. Y ahí están los puntos. Puedo incluso bajar y decirle que me muestre los valores de esos puntos. Etiqueta de valores y lo dejo así. Pues ahí tenemos nuestro gráfico. Nuestro gráfico nos dice que en aproximadamente el mes de enero pues la temperatura es alta y va decayendo hasta llegar al mes de julio. En el julio la temperatura media es la más baja, aproximadamente de 11 grados. Aquí me faltó algo, aquí me faltó colocarle los decimales iguales, la misma cantidad de decimales. Pues yo voy a colocarle un solo decimal. ¿Por qué? Porque la temperatura no va a variar. Vamos a suponer que la temperatura sea 0 grados, máximo 100 grados. Pues con un solo decimal sería suficiente. Si yo voy a hablar de valores que son inferiores a una unidad, pues ya un solo decimal pues no me sirve, serían más decimales. Entonces todo depende. Entonces, ¿qué es lo que hago yo primero? Pues aumento todos los decimales, ahí me quedan todos con 2 decimales y después los disminuyo y ahora me quedan cada uno de ellos con un solo decimal. Entonces ahí tengo que en julio la temperatura es de 11.0 grados, que sería igual a decir 11 grados, es la más baja. Si nosotros miramos un poquito el planeta, y abrimos, por ejemplo, planeta, inclinación del planeta. Vamos a suponer inclinación del planeta. Entonces, si nosotros observamos la inclinación del planeta, en alguna época del año, el polo norte o el hemisferio norte del planeta pues está más cerca al sol o recibe más rayos del sol que la parte inferior. Entonces en algunos tiempos, en unas épocas del año, en algunos meses del año, pues aquí hace más calor y en otras pues hace mucho más frío. Como estamos analizando, vamos a abrir Google Earth. Como estamos analizando la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en el país de Argentina, podemos ver que aquí está Colombia y pues en esta parte del planeta pues la temperatura es casi constante durante todo el año. A pesar de que hay una inclinación del planeta, pues siempre está recibiendo la misma intensidad o intensidades similares del sol, de los rayos solares. Algo que no pasa en los países que están cerca al polo sur y también en los que están cerca al polo norte. Entonces en Estados Unidos hay estaciones. ¿Por qué? Porque ahí está cerca el polo norte, hay una inclinación del planeta, entonces en algunos meses del año pues está más cerca, digámoslo así, al sol o le llegan más rayos solares, pues hace mucho más calor. En otros meses del año, por ejemplo en diciembre, pues hace mucho más frío, pues entonces en algunos lugares pues llega el tema de la nieve. Entonces si miramos el tema de Argentina, pues está casi llegando pues más cerca al polo sur que de lo que está Colombia. Entonces esta parte de Argentina pues presenta estaciones. Entonces es lo que podemos ver aquí la tendencia. La tendencia es que la temperatura en enero es un poco más alta. Bueno, no tan alta como lo sería en la temperatura promedio de Colombia, y va bajando con los meses hasta llegar el mes de julio. En el mes de julio pues llega una temperatura promedio en estos años de 11 grados y pues va subiendo. Entonces esto es lo que nos permite las gráficas de línea, ver tendencias, son importantes para ver el tema de las tendencias.
Si usáramos gráficas de barra, que lo vamos a ver más adelante, pues no se apreciaría muy bien lo que se quiere ver, que es la tendencia. Entonces, ahora nos vamos para cómo hacer esto, cómo hacer esta gráfica de línea en Python. Pues si no lo has visto, pues te invito a que veas el otro video donde explico cómo utilizar Google Colab para crear estos cuadernos llamados notebooks de Python, donde podemos llegar a trabajar código y podemos compartir todo este código. Pues entonces yo me voy aquí a la carpeta que ya tengo abierta en Google Drive, le digo nuevo, me voy donde dice más y selecciono, pues no me carga un poquito, vamos a cerrar un navegador de esto para que me libere memoria. Nuevamente más, y aquí tenemos Google Colab. Abrimos Google Colab, pues él nos va a crear un nuevo documento similar a como si fuera una hoja de cálculo. Yo voy a colocarle el mismo nombre, de que le coloqué a la hoja de cálculo. Aquí, ojo que no puedes borrar este punto con esta extensión, no borrarla, sino lo que hago es seleccionar antes, control V para pegar y listo, ahí tengo mi cuaderno pegado. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Pues tengo para texto, tengo para código, entonces aquí coloco texto y voy a colocar pues el título de mi texto, gráfico de líneas en Panda. Aquí tendría gráfico de líneas y sería en pandas. Listo. Para que se vea modo título, entonces voy a utilizar un numeral adelante. Ojo, que estoy en una sesión de texto. En la sesión de texto el numeral significa títulos. En la sesión de código, numeral significa comentario. Entonces, como pueden ver, se colocó un poco más grande. Voy a armar todos estos títulos que tienen título principal y subtítulo. Entonces hay un subtítulo que se llama librerías. Creo un subtítulo llamado librerías. Como puede ver, es bastante pequeño. Si le coloco un numeral, se coloca del mismo tamaño. Si le coloco dos numeral, es como si fuera un subtítulo. El otro es crear datos. Dos numeral, crear datos. Dos numeral, graficar. Y listo, ahí tengo mi texto. Entonces lo primero que voy a hacer es pues hacer el tema de las librerías, que es importar estas librerías, digámoslo así. O sea, es un código que ya alguien programó, que lo que tú haces nada más es importarlo y puedes hacer uso de él para hacer muchas cosas, o lo que esa persona que creó ese código permite que hagas con él. Entonces importar pandas primero que todo, entonces sería así, import pandas, y le voy aquí importo pandas, y el as es como si yo lo bautizara, como si le colocara un nombre. El nombre que le voy a colocar es pd. Más abajo, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a importar el tema de la librería. Pandas es como una versión, como si fuera una hoja de cálculo que te permite colocar datos en columnas y filas. Y el otro es pues lo que me va a permitir graficarla. Es esta librería y la voy a bautizar PLT. Se va a llamar PLT. Le digo ejecutar y automáticamente se comienza a conectar con algún servidor de la empresa Google
que me va a permitir pues ejecutar ese código. Ese código viaja a ese servidor, el servidor lo ejecuta y pues me devuelve el código. Es un servidor libre, pues podemos hacer uso de él hasta cierto límite. Lo segundo que vamos a hacer es los datos. Vamos a crear un llamado diccionario donde hay dos columnas, mes y temperaturas. Yo si quiero las puedo coger de aquí. ¿Cuál tenemos primero? Primero tenemos la del mes, entonces coloco todo esto y me lo llevo para acá. Me llevo el mes para acá, perfecto. Ahí tengo el mes. El mes debe ir entre comillas sencillas o comillas dobles. Un valor, cada valor con su comilla. Mira que él me ayuda. Pues si me ayudó, pues yo borro lo demás. Listo. Esto es el mes, entonces yo lo coloco de esta manera. Coloco una llave que abre, o una llave que abre y una llave que cierra. Entonces esta es la columna llamada mes y estos son los valores de esa columna. Coma, yo necesito crear otra columna. La otra columna que yo necesito crear son las temperaturas. Cojo los datos de mi archivo de Excel y los pego acá. Ahí sí le voy a llamar pues temperatura nada más, comilla sencilla, coma, y son un conjunto de datos, pues yo le coloco el corchete. Estos datos son numéricos, o sea, no necesitan estar entre comillas, por eso voy a quitar las comillas y le voy a colocar el punto, porque el separador decimal de Colombia es coma, pero el separador decimal en programación son los puntos. La coma es para separar datos. Entonces sí voy a utilizar la comilla. Entonces voy primero a cambiar todo por puntos para que no me esté sugiriendo cosas que no son. Y le voy a quitar las comillas para que no crea que son textos, sino que entienda que son números. ¿Listo? Bueno, aquí tengo es punto 8. Listo. Ahora sí, me traigo todos los datos, con coma. Y listo. Ahí tengo mis dos columnas. Lo otro que tengo que hacer es encerrar esto entre una llave y otra llave, o un corchete, creo que le llamamos corchete. Y le vamos a colocar eso, lo vamos a guardar en una variable. La variable se va a llamar datos. Entonces datos se guarda el corchete. Y este corchete, o esta llave, perdón, que tiene dos columnas. Voy a colocarlo un poquito más para acá, para que se vea más entendible. Y ahí quedó. Entonces ahora sí voy a mandarlo a mostrar. Yo lo puedo mostrar de varias maneras, solamente colocando print o colocando solamente la variable. Voy a dejarlo así para ver si está bien. Listo, aquí tengo un error. Voy a ver cuál es el error. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, el error es aquí, creo que son los dos puntos. Aquí hay que colocarle dos puntos y aquí dos puntos. Vamos a ver para ver y listo, se resolvió eso. Lo segundo que tengo que hacer ahora es
Esos datos pues los voy a utilizar con pandas, se los doy a pandas y pandas los convierte en un data frame. ¿Qué es un data frame? Una tabla. Entonces hago así de esta manera. PD, que fue como lo bauticé PD a pandas.dataframe, y que le meto o qué datos recibe de parámetros de entrada, pues recibe la variable datos que tiene el diccionario de datos. Eso pues lo guardo en una variable, por ejemplo puede ser df de dataframe, y después mando a mostrar el dataframe y le digo ejecutar y pues se nos va a ver de esta manera. Listo, ya creamos el dataframe. Lo siguiente que vamos a hacer es graficar. Vamos a hacerlo por parte. Primero con todo vamos a utilizar la librería, el PLT. Como vimos acá, el que nos permite graficar es PLT. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos una sesión de código, le decimos un PLT y le decimos qué tipo de gráfico va a ser. El gráfico de línea es plot. Abro y cierro. Por ahora lo voy a dejar así, plt.show, para decirle que me muestre los datos. Ahora necesito indicarle el eje de las X y necesito indicarle el eje de la Y. Por ahora voy a hacer eso. Entonces miremos algo. Primero que todo, recuerda que este data frame está en la variable llamada df. Entonces coloco df, abro unos corchetes y coloco el nombre de la columna que yo quiero. Quiero la columna mes. Entonces coloco adentro el mes entre comillas sencillas. Le doy ejecutar y me lo muestra. Entonces aquí me está mostrando solamente la columna mes. Entonces la columna mes sería el eje X. Entonces sería el data frame, o sea, la variable data frame, comilla sencilla o comilla doble, y el mes. Ahora necesito el eje Y. ¿Quién es el eje Y? La temperatura. Recuerden que aquí tenemos los datos de la temperatura. Entonces, si yo coloco aquí temperatura y le digo ejecutar, pues me está mostrando la temperatura. Entonces aquí necesito lo mismo, un data frame, o sea, la variable data frame, entre comillas, temperatura. Voy a proceder a borrar esto para no enredar. Aquí tengo graficar, entonces sería el eje X, el eje Y. Y aquí tengo mi gráfica. Lo otro que yo podría hacer es marcar los punticos que va a tener. Entonces con marker puedo hacer eso. Entonces le coloco aquí coma, marker, y le coloco que es igual a una O. Le digo ejecutar y ahora pues me está colocando los punticos. Después veremos más adelante otras marcas que podremos hacer. Lo siguiente es pues el título que va a tener nuestro gráfico, la parte de arriba. Entonces ese título sería este de acá. Lo copio y le digo plt.title y coloco entre comillas el título. Le digo ejecutar y puedo ver que mi gráfico ahora tiene el título. Lo otro que podemos hacer es pues mostrar el eje de la X y mostrar el eje de la Y. Este es el eje de la X. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Colocamos aquí PLT nuevamente, le decimos X label y le decimos que nos muestre listo. Entonces el eje de la X sería este que está acá, sería los meses en el eje X, comilla sencilla, y ahora queremos lo mismo con el eje Y, PLT, bueno, aquí miremos para ver, aquí tenemos el eje X, ahora PLT.YLabel, temperatura,
Y ahora aquí tenemos en el eje Y, la temperatura. Listo, entonces, ¿por qué usar gráficos de línea? Son fáciles de leer, pues me permite ver la tendencia, si algo está subiendo, si algo está bajando, permite pues ver tendencias o cambios. ¿Qué más podemos decir? Ayuda a comparar datos a lo largo del tiempo. Miren, en el inicio del año está alta la temperatura, a mitad del año pues está un poco baja la temperatura, etcétera, etcétera. Conclusiones. Los gráficos de línea son una herramienta útil para presentar datos que cambian con el tiempo. Siempre que ustedes quieran graficar algo que tenga el tiempo, gráfico de línea. Son ideales para visualizar tendencias, ver cuando algo sube, cuando algo baja, hacer comparaciones. Incluso podríamos tener dos líneas y comparar diferentes cosas. Una línea azul que nos diga algo, una línea roja que nos diga otra cosa. Google Sheet, pues su creación es rápida y no requiere conocimientos en programación. En cambio, Google Colab, en el tema de Python, pues sí vamos a requerir un poco de conocimientos de programación. Para guardar esos datos y manipular esos datos, pues utilizamos como si fuera así una hoja de cálculo de Python. Yo lo digo así, pero no es que sea tal y cual. Y esa hoja de cálculo, pues nos las permite manejar la librería de Pandas. Para hacer las gráficas, graficar la gráfica de línea, la gráfica de barra y todas las que vamos a ver más adelante, pues usamos Matplotlib. Bueno, comprender cuánto y cómo usar estos gráficos permite mejorar la interpretación de los datos en distintas áreas, en la ciencia, en la economía y en la educación. Pues es muy importante pues ver el tema de entender lo que son los gráficos, pues saber cuándo usar el uno, cuándo usar el otro, porque son muy utilizados en muchos temas, en la ciencia de datos, en la economía, en la educación, etcétera. Tarea, ¿cuál sería la tarea? Pues crear un gráfico de línea con datos reales o propios, pues invéntate los tuyos o busca datos reales y realiza la actividad, la misma actividad en hoja de cálculo, ojo, con Google Sheet, y la misma actividad con Google Colab, usando Pandas de Python, creando pues un notebook. Comparte ambos archivos con la opción de compartir, ya sabes. En el caso de Google Colab, pues compartes aquí, está en inglés. Pues si estuviera en español aparecería compartir, y en el caso de las hojas de cálculo pues aparece aquí compartir. Ejemplo de qué puedes hacer el tema de las temperaturas. Busca otra ciudad, o preferiblemente una ciudad que esté fuera de la zona ecuatorial, para que puedas ver esa tendencia, para que puedas ver lo que sucede en las estaciones, que la temperatura pues baja o sube durante las diferentes estaciones del año. Es algo que se nota pues en aquellas ciudades que están por fuera de la zona ecuatorial. Pues en Colombia no, en Colombia o llueve o no llueve, esas serían las dos estaciones. Y las temperaturas pues van oscilando casi pues muy similares, pues no se nota tanto ese cambio. En cambio en otras ciudades pues se nota demasiado calor y después se nota demasiado frío. Puedes también hacer con el tema del Producto Interno Bruto en los diferentes años, en Colombia o en Venezuela o en Cuba o en Estados Unidos. Compara, investiga qué es el Producto Interno Bruto y grafícalo, y haz una tendencia y una comparación de qué tan bien va un país, si sube su Producto Interno Bruto o si baja su Producto Interno Bruto. Y cualquier otro dato que tú consideres conveniente representar por gráfico de línea. Bueno, estimados, espero les haya gustado este video. Recuerden, les habló Hernaldo Peñaranda Bello. Hasta la próxima.